Bienvenidos y bienvenidas a Movete a Más Podcast, el espacio donde exploramos temas relevantes para tu bienestar y crecimiento personal. En el mes de la salud mental es sumamente importante reflexionar sobre un tema que afecta a muchísimas personas. El bienestar psicológico tiene mucho que ver con nuestro bienestar general y conocer cómo administrar nuestras emociones y cómo funciona nuestro cerebro y nuestra salud mental es esencial para poder manejarlo. Y en el episodio de hoy vamos a tener a un destacado profesional de la salud mental. Hablamos con el licenciado Santiago Volpe, con quien vamos a estar conversando acerca de consejos, cuestiones prácticas, cómo funciona nuestro cerebro, cómo funciona la salud mental, qué factores influyen en ella para que pueda estar en buen estado o en un mal estado. Así que quédate con nosotros y disfruta de este nuevo episodio de Movete a Más Podcast. Iniciamos así un nuevo episodio del podcast Movete a Más y en este mes estamos en el mes de la concienciación de la salud mental y nosotros queremos hablar un poco de este tema tan importante y tan en auge, tan presente en muchísimas vidas, y creo que el programa de hoy va a ser de muchísima ayuda y bendición para muchas personas que nos están viendo del otro lado. Y hoy lo tenemos con nosotros al licenciado Santiago Volpe. Él es psicólogo, va a estar conversando con nosotros de forma abierta y sincera acerca de este tema que sé que a muchos del otro lado de por ahí, algunos ya lo identificaron, otros todavía no, si están pasando por alguna dificultad y de repente están tratando de analizar qué es lo que está pasando detrás. Yo creo que hoy la respuesta también puede estar en este podcast. Bienvenido, licenciado, ¿cómo estás? Un gusto tenerte acá con nosotros. Mavi Flores, qué gusto estar en este espacio. Para mí es un honor y un privilegio poder compartir con una audiencia tan prestigiosa y distinguida. Gracias a vos, porque sé que sos un hombre muy ocupado, pero aquí estás con nosotros para poder compartir con la audiencia. Estamos para servir, Mavi. Así mismo, yo sé. Bueno, licenciado, queríamos hablar un poquito de este tema que es como que se dice la enfermedad de este siglo, la salud mental. Es como algo que está presente en demasiadas familias, en demasiadas personas. Y de ahí mi pregunta, ¿esto es algo que siempre estuvo o es algo que se incrementó con los años debido a ciertas circunstancias o ciertos objetos como el celular o el estar hiperconectados, que fue que esto fue haciendo que esto vaya creciendo y que las personas hoy tengan más problemas de salud mental? Ok. Bueno, Mavi, esa es una excelente pregunta. Las alteraciones psicológicas existieron desde siempre. ¿Okay? Los problemas psicológicos datan de mucho tiempo, ciertamente desde el comportamiento o el desarrollo social del ser humano. También se pudieron ir evidenciando alteraciones emocionales o psicosociales. Es una realidad que en los últimos años, en las últimas décadas, fue incrementándose los niveles o los porcentajes de alteraciones psicológicas debido a factores multicausales. Así como bien lo mencionaste, Mavi, ya, por ejemplo, la utilización, el excesivo uso de tecnología. Por supuesto, incrementar la cosificación, el materialismo humano, por supuesto, los altos niveles de divorcio. Las altas expectativas sociales. Excelente, sí. Por medio de las redes sociales, la masificación de contenido en las redes, en los medios. Nos volvimos personas que vivimos persiguiendo metas materiales, objetivos materiales, en donde creemos que si no alcanzamos eso, no llegamos a desarrollarnos o evolucionar como personas. Por ende, las expectativas muchas veces se centran en la apariencia física, en el incremento de las finanzas o la economía, en obtener cosas. Y por supuesto existen metas muy positivas, claro está. Pero cuando entramos en ese embudo de consumismo, pues bien, nuestro nivel de adaptación se reduce significativamente, ¿verdad? Sí, siempre existieron las enfermedades psicológicas. Ahora bien, con los años eso se fue incrementando significativamente hasta el punto en donde anteriormente, por ejemplo, en Paraguay teníamos un nivel de suicidio de 0,5
5 por día, actualmente tenemos casi 2 al día. Es un índice alto. Sí, el incremento es, por supuesto, significativo y el nivel de porcentaje de la depresión a nivel mundial también se fue incrementando significativamente. Podemos ver, por ejemplo, Mavi, datos estadísticos interesantes, que en la pandemia se triplicaron los trastornos depresivos, se cuadruplicaron los trastornos de ansiedad y se quintuplicaron las fobias. Y cuando estamos hablando de trastornos psicológicos, Mavi, tenemos que interpretar de que todo trastorno psicológico es un trastorno físico. A veces queremos hacer un separatismo entre la actividad mental y la física, pero ciertamente es lo mismo. Cuando hablamos de los trastornos depresivos, hay una reducción significativa de la corteza prefrontal, el hipocampo y la amígdala. Y hay una neuroinflamación del 30% en el sistema nervioso. Cuando hablamos de los trastornos de ansiedad, hay una neuroinflamación en el sistema límbico. ¿Okay? Y ciertamente en este tiempo, desde las neurociencias, se habla y mucho de que aparte del sistema nervioso, la microbiota o microbioma, el intestino, y el sistema cardíaco tienen mucho que ver en la comunicación entre esas 3 esferas físicas y que dan como resultado la actividad de la mente. Entonces, tenemos que ver actualmente a toda enfermedad mental como una enfermedad física. No podemos hacer una separación entre ambas dimensiones porque es lo mismo. Toda alteración psicológica produce algún tipo de somatización. No existe una enfermedad psicológica en donde no somaticemos. ¿Y qué es lo que influye físicamente, doctor? Si hay algunas cuestiones como que podamos dilucidar. Sé que, por ejemplo, ahora se habla mucho del tema de la depresión postparto por una cuestión química, hormonal. Es como lo más visible, pero ¿qué es lo que ocurre en el cuerpo humano que deriva en una enfermedad mental? ¿Qué es lo que puede estar sucediendo o qué fallas de repente puede estar teniendo el organismo como para que llegue a un problema de salud mental? Excelente pregunta, Mavi. Bueno, y me parece interesante hablar un poco de las clasificaciones generales y vamos a llegar a ese punto. Cuando hablamos de la salud mental, tenemos que hablar indefectiblemente de los pacientes clínicos. Aquellos que presentan una sintomatología clínica, o sea, conjunto de síntomas. Luego están los pacientes no clínicos, que no tienen una sintomatología patológica. ¿Okay? Luego están los pacientes subclínicos, aquellos que tienen síntomas que no son visibles, que no se notan, que son muy difíciles de identificar. Luego están aquellos pacientes con un diagnóstico atípico o inespecífico. Tienen una serie de síntomas que se vuelve un poco más difícil de diagnosticar porque no tienen toda la sintomatología. Y ahí entramos un poquito en lo que preguntaste, mi querida Mavi, cuando hablamos, por ejemplo, de patrones de alteraciones neurológicas. Hay personas que tienen daño cerebral, inmadurez cerebral, inflamación cerebral. Tiene, por ejemplo, un tipo de injury o daño cerebral. Microcalcificaciones, microinfartos cerebrales, malformaciones específicas en ciertas regiones lateralizadas. O podemos hablar también de pacientes que tienen un trastorno neurodegenerativo, Parkinson, Alzheimer, esclerosis múltiple, etcétera, etcétera. Y podemos hablar en esa parte los pacientes que tienen una derivación psicológica en base a una enfermedad física u orgánica. Por ejemplo, alguna alteración endocrina, ¿okay? Por ejemplo, la famosa tiroides, o algún tipo de enfermedad médica específica o particular, o problemas químicos, alimenticios, déficit de minerales específicos. De vitaminas, hoy también hay un déficit de vitamina D, creo que tiene mucha incidencia. Tiene mucho también que ver con el estado afectivo, emocional, así mismo, ¿verdad? También tenemos que hablar de la microbiota, como lo mencionamos, ¿verdad? La microbiota tiene mucho que ver porque es una señal bidireccional entre el intestino y el cerebro. Entonces, todo el tiempo se están comunicando entre sí. Y el 80 al 90% de la producción serotoninérgica en el cuerpo se da en el sistema intestinal. Y la serotonina es la hormona y la neurohormona de la felicidad, digamos, ¿verdad? Es aquello que nos da esa sensación de satisfacción, de estabilidad. Es aquello que nos hace sentir bien, en contraposición a dopamina, que es más excitabilidad, placer momentáneo. La serotonina se basa más en algo un tanto más prolongado que nos provee cierta
estabilidad emocional, ¿verdad? Por eso, cuando hablamos de salud mental, Mavi, hablamos de salud física. Y en todas las alteraciones psicológicas, esto es importante resaltar, existe una neuroinflamación. En todas las alteraciones. No existe una sola que no tenga al menos algún tipo de neuroinflamación. En muchos casos microscópicas, no visibles en una tomografía o en una resonancia magnética funcional. Pero sí existe una alteración en los tractos, en la circuitería cerebral que hace de que, por supuesto, esa neuroinflamación predisponga a tener respuestas más aceleradas y efectivas ante la ansiedad o la depresión. En el caso de la depresión, hay una reducción de la conexión del lóbulo prefrontal a regiones emocionales. En el caso de la ansiedad, hay una hiperactivación de regiones emocionales y esa hiperactivación, también hay una hiperactivación con el lóbulo prefrontal. Sí o sí, en todas las alteraciones psicológicas que perduran en el tiempo, hay una neuroinflamación y una alteración físico-electroquímica. Por ende, no podemos separar, ¿verdad? Incluso en algún momento, doctor, y ahí hablando un poquito de justamente lo que decís, de que puede haber algún tipo de inflamación, e incluso hago la consulta desde una experiencia que me tocó con una psiquiatra y decía, y una consulta que me hacía, ¿Tuviste algún problema cuando naciste? O sea, muy importante, sí. O tuviste... Aspecto perinatal, muy importante. Exactamente. Sí, claro. O de repente, mismo desde el vientre de la madre, cuando Así le ve, mismo. ¿eso tiene alguna incidencia también con la salud mental? Por supuesto, claro. ¿Genera algún tipo de daño en el bebé que finalmente, incluso no es que se presenta inmediatamente algún problema, se puede dar más adelante, Así mismo, se puede desarrollar total. más adelante? Excelente, Mavi, el aporte. Sí, claro. El proceso perinatal, el parto, en ese proceso, digamos, ¿verdad? Estamos hablando de la oxigenación, ¿verdad? En el cerebro del neonato, el recién nacido, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de hipoxia o anoxia, Famoso sufrimiento fetal, ahí me viene la palabra. Sí, muy interesante, así mismo, ¿verdad? Y por ejemplo, en el caso del parto, cuando hay hipoxia, una reducción de la consumición del oxígeno puede generar daño significativo el resto de la vida del paciente. Por supuesto, ¿verdad? Hablamos de los primeros años de vida en la alimentación. Está más que comprobado en neurociencia, en psicoterapia, que los niños que atravesaron por rasgos constantes y permanentes de violencia psicológica tienen un subdesarrollo neurológico. También un punto interesante de mencionar es la neurodivergencia. Cuando hablamos de los clínicos, de los no clínicos, hablamos de lo neurológico, también tenemos que mencionar la neurodivergencia. Un cerebro neurotípico es un cerebro que no tiene ningún tipo, digamos, de modificación atípica. Y está la neurodivergencia. Ahí se pueden clasificar, por ejemplo, los trastornos de déficit de atención con hiperactividad, o los famosos Asperger, que actualmente se integra con lo que es el autismo. Altas capacidades intelectuales, que es el ASI. Alteración de la percepción sensorial, alteraciones del aprendizaje, que son discalculia. Por ejemplo, dislexia también, sí, claro. Alteraciones en la lectoescritura, ¿verdad? Cuando hablamos de esa neurodivergencia, ¿okay?, que tienen componentes altamente genéticos, pero son poligénicos, tienen que trabajar en conjunto una serie de genes, múltiples genes, y en base a al trabajo en conjunto, eso produce un tipo de desarrollo neurológico. Y cuando se habla del neurodesarrollo, generalmente en la neurodivergencia hay desarrollos diferentes que en un cerebro neurotípico o común. Una persona, un paciente con TDAH, con ese déficit de atención muy distráctil, con bajo nivel de concentración y atención, un estado acelerativo. Generalmente las regiones que intervienen en el procesamiento de la información emocional se ven comprometidos. ¿Okay? Un paciente neurodivergente generalmente puede tener dificultades en la gestión de sus emociones, haciendo de que, por supuesto, haya mayor dificultad en la autorregulación afectiva. Y eso no es algo solamente de una actitud del paciente, o no es únicamente una postura, o que
la persona tiene una mala posición ante la vida. No, sencillamente su circuitería cerebral en las regiones orbitofrontal y ventromedial del lóbulo prefrontal tienen, conexiones significativamente diferentes, haciendo que el paciente utilice recorridos diferentes para llegar a conclusiones distintas, haciendo de que, por supuesto, un paciente neurodivergente interprete de manera diferente una situación específica, gestione de manera diferente sus emociones y sus sentimientos, y eso, por supuesto, da como resultado una persona que le cuesta o tiene dificultades para adaptarse a las circunstancias diarias. Y eso le puede conducir claramente a posiciones alteradas a nivel afectivo. Está más que comprobado en psiquiatría, en neurociencia, que los pacientes con TDAH, un alto porcentaje de pacientes con TDAH que no son tratados en la infancia y en la adolescencia, tienen altas posibilidades en su adultez de desarrollar trastorno bipolar. Por esos cambios de humor, por falta de gestión emocional, pueden llegar a un punto en sus vidas en donde se vuelven disparadores, ¿ok? En donde hay cambios electroquímicos muy significativos entre hemisferios, produciendo un trastorno bipolar. Tenemos que entender que casi el 50% de los trastornos psicológicos ya pueden ser diagnosticados a los 14 años. Por ende, la neuroevolución o el neurodesarrollo es determinante en el sistema afectivo del paciente. A veces consideramos que la salud mental es algo muy fácil de entender, muy sencillo, y le vemos a todos con la misma óptica. Creemos de que, ¿por qué no hace eso? ¿Por qué te deprimís? ¿O por qué lo que sos ansioso? Vos tenés todo. Vos tenés esposo, esposa, tenés un lindo trabajo. Ahora bien, las alteraciones psicológicas no se basan generalmente en cuánto poseo o tengo, sino que se basan más bien en ramificaciones afectivas que tienen profundidades bastante amplias que se construyen inclusive desde el nacimiento. Y somos un permanente continuum como seres humanos, en donde somos seres de etapas, cíclicos. Vamos atravesando estadios psicológicos en donde cada estadio corresponde tener roles diferentes. Es interesante mencionar, Mavi, que cada persona vive su salud mental de manera diferente. A veces incluso hay una diferencia entre el hombre y la mujer. Por supuesto, por supuesto. Justo estamos en el mes de la madre, el próximo mes estamos en el mes del padre y hablábamos un poco de esa diferencia. La mujer es como mucho más visible cuando está pasando por un proceso de tristeza o ya cuando es algo mucho más complicado que cuando realmente es un problema de salud mental que el hombre. Es como que lleva de manera diferente. La mujer es mucho más emocional y el hombre es como se retrae más. No sé, yo no soy la experta, pero sí, es como que veo que incluso hay diferencias entre el hombre y la mujer cuando tienen algún tipo de depresión, ansiedad o lo que sea que tienen que ver con problemas de salud mental. Es verdad, sí. Hay diferencias neuropsicológicas entre varones y mujeres. No siempre asumimos, resolvemos de forma igual. No siempre manejamos el estrés o la tensión de manera diferente. Es verdad que al final cuenta y mucho nuestras bases psicológicas, las herramientas que tenemos, las estrategias que afrontamos. Ahora bien, hay diferencias neuropsicológicas entre varones y mujeres y eso tiene claramente un significado a la hora de gestionar nuestras emociones, por supuesto, ¿verdad? Imagínate, Mavi, que para una persona extrovertida, salud mental es estar en contacto con 30 amigos todo el tiempo y si no lo hace es como si le faltara algo. Una forma de fomentar la salud mental para un introvertido puede ser tener 3 buenos amigos. Para una persona altamente deportista con inteligencia kinestésica puede ser hacer actividad física los 7 días a la semana. Para otra persona conforme a su estilo de vida hacer 3 veces por semana es suficiente. Es verdad que todos tenemos patrones generales de conducta que pueden favorecer y mucho a la salud mental. Pero cada persona vive su salud mental de manera diferente. Por eso es importante, y siempre menciono, clasificar entre un paciente clínico, porque a veces creemos desde consejos simplistas de que nuestra respuesta está dentro nuestro, que tenemos que ser nuestra mejor versión y tenemos consejitos así, ¿verdad? A veces muy bien intencionados, por supuesto, pero que no siempre son útiles para pacientes clínicos.
Para un paciente no clínico es mucho más fácil ramificar una estela de consejos y aplicar de forma inmediata. Pero para un paciente clínico, los niveles de energía intramentales, la pobreza en los recursos internos, las dificultades de afrontamiento, las complejidades para gestionar muchas cosas, hacen de que un paciente clínico no siempre tenga las capacidades internas para llevar adelante sola. Por eso es importante que un paciente clínico recurra a una ayuda profesional. Por supuesto, destaco también una ayuda de un líder espiritual, de un buen amigo siempre, y suma todo. Eso suma, es súper importante. Una consulta psicológica no anula lo otro, ¿verdad? De hecho que somos seres tripartitos, o sea, Totalmente. tiene que ser como un conjunto de cosas. Totalmente. Bueno, según una investigación en la CCB en Estados Unidos, hecho con 40,000 evaluados entre 8 a 80 años, se descubrió que leer la Biblia a partir de 4 días a la semana reduce 30% las sensaciones de soledad, 32% la sensación de ira y 40% el agobio o la angustia. O sea, la vida espiritual forma parte, es una pata de nuestra vida tripartita. Entonces yo siempre digo, ser espiritual es ser inteligente. Ser espiritual es ser sabio. Ser espiritual es llevar la vida con inteligencia. Cuando la Biblia dice, somos adoradores en espíritu y en verdad. Hace referencia a que en espíritu estamos conectados al Espíritu Santo y en verdad se refiere a que manejamos la ciencia, manejamos el conocimiento. Somos inteligentes, somos sabios, tenemos herramientas, tomamos decisiones asertivas. Somos personas quienes construimos inteligentemente nuestro camino, ¿verdad? Entonces eso implica también abordar sanamente la salud mental. Siempre menciono una persona, y te pregunto, mi querida Mavi, ¿un cristiano se puede enfermar físicamente? Claro que sí. ¿Un cristiano se puede enfermar emocionalmente? También. Ok, bueno, cuando vemos ejemplos bíblicos de Moisés, Job, Elías, David, Jonás. Bueno, vemos ejemplos claros de personajes bíblicos cuya finalidad no era el rasgo depresivo en sí, sino era un proceso en sus vidas que les conducía a evolucionar como personas. Dios muchas veces permite situaciones psicológicas en nuestras vidas. Por ciertos motivos permite, como un proceso de crecimiento, de autoencuentro, de encuentro espiritual. Esa no es la finalidad, pero es una realidad que existe. Yo trabajando, mi querida May, con pastores, con familias pastorales, con el pueblo cristiano y no cristiano, por supuesto, puedo evidenciar claramente que los desafíos son exactamente iguales. Sea una familia creyente y no creyente. Las dificultades son las mismas a nivel laboral, financiero, matrimonial, con la crianza de los hijos, las relaciones interpersonales. Los desafíos son los mismos. Todos vivimos en un mismo globo terráqueo, por ende tenemos que tomar elecciones adecuadas todo el tiempo. Sabemos nosotros, los creyentes, que tener una vida espiritual puede facilitar, puede predisponer a una buena salud mental, hacer las cosas correctamente. Pueden facilitar y mucho, tener una vida interna, de meditación interna con Dios, facilita y mucho. Por eso yo siempre digo que la vida espiritual como seres tripartitas es importante incorporar en nuestras vidas, ¿verdad? Quiero nomás, creo que yo también considero que la diferencia entre una persona que tiene una vida espiritual, tiene un relacionamiento con Dios, lee la palabra, a una persona que de repente toma una determinación drástica en su vida, tiene que ver con la esperanza también. Sí. Creo que la diferencia que hace también la vida espiritual en nosotros es que nosotros tenemos una esperanza. Que como que este entorno en el que nosotros vivimos sabemos que es temporal, y que estamos creados para una eternidad, y esa sensación y ese conocimiento hace que nuestra vida sea diferente. Como vos decís, licenciado, no es como que estamos exentos de todo esto, porque finalmente estamos todos en el mismo mundo, vivimos las mismas cosas, estamos expuestos a lo mismo,
pero la diferencia está en esa esperanza. Por supuesto. Obviamente, no va a haber momentos así como decía, justo estabas dando el ejemplo de algunos personajes de la Biblia, en el caso de Elías, que le pedía directamente a Dios, quítame la vida, ¿verdad? Tenía pensamientos suicidas. Sí, exactamente. Sí, claro, Y algo tan práctico que vemos en la Biblia como descansar, comer, que mañana va a ser otro día. Sí, es algo que incluso es una práctica psicológica, ¿verdad? Por Muchas veces supuesto, tenemos que hacer claro. el alto, alimentarnos Cierto. correctamente, darle a nuestro cuerpo lo que necesita, Sí. y ahí avanzamos de vuelta. Interesante, Mavi, interesante. Aparte, dándole una continuidad a tu ejemplo, ¿verdad? Muchas veces las alteraciones psicológicas provienen de la fatiga, del cansancio y del estrés. Del no poner límites. Por ejemplo, eso se ramifica muchas veces en no poner límites, ¿verdad? Un estado hiperacelerativo, en donde nosotros nos desgastamos más de lo que nos recuperamos. Eso muchas veces conduce a una asimetría en nuestras energías físicas y mentales. Eso puede claramente facilitar y predisponer a alteraciones psicológicas verdaderamente profundas. Muchas veces un estado de ajetreo permanente, un estado acelerativo de desgaste, de mucha tensión, preocupación, estrés, que todos los seres humanos podemos pasar, tiene altas posibilidades de incrementar los niveles de riesgo a desarrollar trastornos depresivos, depresión mayor, distimia, trastornos de ansiedad, ataque de pánico, que cada vez es mucho más común en consultorio. Trabajar con pacientes con ataque de pánico, ¿verdad? En donde ciertamente muchos de ellos, desde un desorden y de un estado hiperacelerativo, llegan al punto en donde colapsan emocional y psicológicamente, psicofísicamente hablando, donde el organismo colapsa y también el sistema afectivo. Entonces la salud mental, yo siempre menciono, es como el sol, ¿ok? Ingresa a todas partes, inclusive si ponemos a contraluz nuestras manos, vamos a ver que el sol igual atraviesa nuestras manos, ¿verdad? Porque vemos el color rojo de nuestras manos, ¿verdad? De la carne, inclusive atraviesa los rayos solares. Eso. La salud mental son como los rayos solares, atraviesan todas las áreas de nuestra vida. Nosotros no podemos dejar nuestra salud mental ahí en la puerta del trabajo, en la puerta de la casa. Nosotros estamos altamente integrados en lo que es la salud mental, implican todas las dimensiones de nuestras vidas. Y nuestra salud mental, así como la espiritual y la física, es todo. Imagínate, mi querida Mavi, una conciencia alterada, o una voluntad alterada, o una percepción alterada de las cosas. Imagínate una persona que no logra autorregular sus afectos. Una persona menos productiva, menos funcional, una persona que tiende a deteriorar sus relaciones interpersonales. Y claramente, como es también una enfermedad física, generalmente una de las primeras conductas que se ven alteradas en los trastornos psicológicos es la calidad de sueño. Los pacientes con algún tipo de alteración psicológica generalmente tienen hiposomnia o hipersomnia. Generalmente hay una modificación en la conducta del sueño, tanto para conciliar el sueño, como para sostener el sueño, y como para levantarse descansado o descansada a la mañana. También se incrementan las horas de sueño o se reducen las horas de sueño. ¿Por qué? Porque hay ya una alteración electrofísico-química en el sistema nervioso, haciendo que sea muy difícil conciliar en los tipos de estados eléctricos del cerebro que nos conducen a descansar. Entonces, como hay altos niveles de cortisol, adrenalina, norepinefrina en el organismo, para el cerebro, para el sistema nervioso es mucho más importante resolver un problema que dormir. Es mucho más importante, como una prioridad, es enfocarse en la resolución de conflictos y se centra en las soluciones. Y para el organismo, como esa es una prioridad inminente, son mecanismos biológicos naturales. Opta por centrarse más en el problema que en descansar. Pero el punto es que cuando pasa el tiempo y no descansamos, por supuesto, se viene una avalancha, una cascada de síntomas psicofísicos elocuentes que nos llevan no solamente a reducir nuestros niveles de energías integrales, sino que nos dificultan y mucho en la gestión de nuestras emociones.
Entonces la salud mental es un todo, ¿verdad? Yo creo que la salud mental integra todo, atraviesa todas nuestras actividades, todas nuestras dimensiones. Nuestra salud mental se ve como padres, como esposos, como creyentes, como colaboradores, como ciudadanos. Nuestra salud mental se proyecta en todas partes. Imagínate, mi querida mami, que la salud mental del alumno es el reflejo de la salud mental del docente. Y la salud mental del docente es el reflejo de la salud mental del alumno. Nosotros, como ciudadanos, estamos conectados, ¿verdad? Y muchas veces lo que hacemos es un reflejo de cómo estamos. Y lo que absorbemos es un reflejo de cómo están los demás. Porque la salud mental es circular. Lo que yo hago, lo que yo recibo. Lo que yo recibo, lo que yo hago. Entonces, esa dinámica interactiva entre yo y el mundo y yo, tiene mucho que ver con nuestra salud mental. Es aquí la importancia de la autogestión. Bueno, y en esta parte justamente queríamos hablar, licenciado, acerca del tema de cómo nos damos cuenta cuando de repente una tristeza pasa a ser, ya no es una tristeza normal y pasa a ser una depresión. Okay. O cuando la ansiedad, que por sí es una respuesta automática del cuerpo ante situaciones X, ¿verdad? Específicamente de riesgo o demás, pasa a ser una ansiedad que sea un problema. Lo mismo los miedos cuando pasan a ser ataques de pánico y demás. Sí. Entonces, ¿cómo identificamos nosotros eso al momento de estar pasando por situaciones y cuando ya esto me está realmente sobrepasando? En mi caso, y lo dije justamente fuera del aire, yo no tengo problema de hablar, soy una persona que se dio cuenta de que llegó un momento en el que decía, mi cuerpo ya no me responde. Es como que yo con todas mis fuerzas estoy luchando por salir de esta, pero era como que ya no me quería levantar de la cama, ya no, lloraba todo el día. Me empecé a dar cuenta que ya no era una situación normal o una cuestión de que iba a pasar al día siguiente o en una semana. Era una cuestión que yo necesitaba tomar en serio para poder salir de esa. Pero yo sé que hay muchas personas que incluso estando en esa situación quizás no se dan cuenta o tratan con toda su fuerza y de buena manera poder salir de eso, pero sin buscar ayuda. Cierto. Bueno, qué bueno, mi querida Mavi, que te tomas la libertad de hablar de la salud mental, porque la salud mental es un tabú, no se habla en muchas partes, genera vergüenza, se siente la persona vulnerable o expuesta. En las iglesias se habla poco, en muchos círculos está mal visto. Está muy estigmatizado, como que anteriormente era la salud mental era para los locos. Para los locos, específicamente, ¿verdad? Y entonces es como que el que habla de salud mental de alguna u otra manera era con vergüenza, o no lo hablaba, o no lo decía, o no lo expresaba ni siquiera a sus más cercanos. Son estigmas en donde se los ve como débiles o inmaduros o con mala actitud. Bueno, la palabra loco no utilizamos en el consultorio, ¿verdad? Pero es como el término vulgar. El término popular, así mismo. Entonces, es verdad, está muy estigmatizado y es súper importante empezar a hablar de la salud mental. La salud mental a todos nos atraviesa, todos tenemos un tipo de salud mental, ¿verdad? Y cada etapa en la vida de por sí trae sus desafíos. Cada etapa en la vida, cada dimensión trae sus roles, sus compromisos. La vida no es fácil, no es sencilla muchas veces. Depende de múltiples factores, ¿verdad? En base a tu pregunta, Mavi, bueno, ¿cuándo la depresión es depresión? ¿Verdad? Una pregunta muy interesante. Bueno, podemos hablar de que hay cierto proceso en el desarrollo de la depresión. Generalmente se inicia con el miedo. Y es importante aclarar es muy importante aclarar de que muchos trastornos tienen como base el miedo. Ahora bien, ninguna emoción, atiéndanme bien, ninguna emoción te desea el mal. Ninguna. Ninguna emoción desea un perjuicio para vos. Ninguna emoción te busca hacer daño. ¿Por qué? Porque toda emoción se evoca, el sistema nervioso evoca, o el organismo evoca, buscando una adaptación a una situación. ¿Ok?
no hay ninguna emoción evocada dentro del sistema nervioso que nos conduzca a buscar un autoboicot. La palabra autoboicot está muy utilizada y mal utilizada porque realmente el autoboicot no existe. Desde las neurociencias el autoboicot no existe, por más que nos encante usar esa palabra. Más bien lo que ocurre es que nuestro sistema afectivo, tanto inconsciente como consciente, tiene niveles de prioridades y necesidades. Y lo que hace, por supuesto, el sistema es priorizar las mayores necesidades y utiliza sistemas emocionales para adaptarnos a esas necesidades. Entonces no hay ninguna emoción que nuestro organismo busque que nos haga daño. Empecemos por ahí. Ahora bien, cuando, por ejemplo, el caso, digamos, de esa tristeza, la tristeza es súper importante. Si es que yo me voy al velorio del papá de mi mejor amigo, ¿qué emoción tendría que evocar allí? Seguramente la tristeza, porque la tristeza me facilita a interiorizarme más de mis emociones y me ayuda a conectarme mejor y ser más empático con otra persona. Ahora bien, ¿qué pasa, por ejemplo, en otras circunstancias cuando el miedo no es suficiente para resolver algo? Y yo entro en un embudo de melancolía. Y la melancolía me lleva a rumiar todo el tiempo en melancolía y tristeza, y por supuesto eso empieza a tener efectos neuropsicológicos hasta conducir en una depresión. En el manual diagnóstico estadístico de los trastornos mentales se habla ni mucho de que un síntoma depresivo tiene que darse dentro de un periodo de 14 días. ¿Okay? A partir de 14 días de síntomas más intensos, donde hay un humor depresivo o muy triste, falta de placer o anedonia, alteraciones de sueño, desesperanza, pensamiento suicida. Bueno, una serie de síntomas que en la sumatoria puede ser ya algo intensificado que produce un malestar clínicamente significativo. No es lo mismo tener ciertas tristezas, ¿ok? O ciertas ansiedades. No toda, es importante resaltar, no todo síntoma disruptivo es necesariamente un trastorno psicológico. Pero cuando hay una sumatoria de síntomas que perduran a lo largo del tiempo y que generan un malestar clínicamente significativo y un deterioro en mi persona, un desgaste mental, sumada a toda esa clasificación de los síntomas de la depresión, se puede empezar a diagnosticar un trastorno depresivo. Cuando el paciente ya tiene un trastorno depresivo, ya queda dentro de su legajo, ya queda. Y ya jamás yo como terapeuta y neurocientífico puedo subestimar o dejar pasar o no tener en cuenta un antecedente en un paciente. Todos los antecedentes conforman la anamnesis o el historial clínico del paciente. Entonces, una persona que en algún momento sufrió un episodio o ansiedad o depresión, de alguna u otra manera es como que puede reincidir. Es una excelente pregunta. Tenemos que tener en cuenta el historial. Y en base al historial, si es que aparecen nuevos episodios, no podemos dejar de conectar ese historial clínico a lo largo del tiempo clínico, ¿verdad? Es verdad que cuando un paciente experimenta episodios depresivos, tiene altas posibilidades, entre un 60 y 70% de posibilidad de reincidir en una sintomatología depresiva. Ahora bien, ahí entramos en un mundo complejo también, porque hablamos de los factores multicausales como herramientas personales. Supongamos que un paciente tenía nódulos afectivos negativos, ¿ok? Y si el paciente logra resolver esos nódulos afectivos, que eran los principales alimentadores negativos de ese estado alterado depresivo, puede ser, es probable que quizás nunca más tenga esos episodios depresivos. Por eso estamos hablando de que cada episodio o cada cuadro, por ejemplo, un paciente adulto que en la adolescencia tuvo trastorno depresivo, ese trastorno depresivo es elocuente, se tiene muy en cuenta. Y mismo lo que señalabas, doctor, hay cuestiones que tienen que ver con lo físico o daños en el cerebro que a lo mejor no se pueden reparar del todo, entonces eso es como que algo con lo que la persona va a tener que vivir. Y ahí enfatizo muchísimo la importancia del profesional en la vida de una persona, porque
¿Qué es lo que sucede cuando nosotros consultamos con un profesional de la salud mental? Encontramos herramientas para hacerle frente a esa situación. Por supuesto. Ya no enfrentamos la situación de manera automática, sino es como que ya empezamos a utilizar ciertas cuestiones que hacen que esos episodios ya no se... O sea, si tenemos de repente un episodio específico, sabemos cómo actuar ante ese episodio específico para que no pase a una siguiente situación. Por supuesto. Tal cual, mi querida Mavi, y sin antes dejar de mencionar que hay creencias populares que dicen que todos tenemos algo de locura, ¿verdad? Que todos tenemos un lado de locura. Eso? No, totalmente errático, por supuesto, porque por algo tenemos manuales diagnósticos en donde tenemos criterios evaluativos que nos definen un diagnóstico concluyente. ¿Okay? Es verdad que en el proceso terapéutico desarrollamos un diagnóstico presuntivo o tentativo, pero tenemos que llegar a uno concluyente. Y para ello, por supuesto, se necesita una sintomatología basada en criterios con evidencia científica. Por eso, repito, es importante entender que unos síntomas o síntomas aislados o emociones disruptivas o etapas difíciles no implican trastornos mentales. ¿Una persona puede vivir toda su vida sin algún trastorno mental? Sí, puede. Claro que puede. Ahora bien, la salud mental nos atraviesa a todos y todos estamos expuestos de alguna u otra manera a alteraciones psicológicas. Pero no todos tenemos algo de locura. Y escucho popular. Hay diferencia entonces en eso. Por ejemplo, hay personas que desarrollan cierto tipo de actitudes o no personalidades, porque creo que la personalidad es algo... Es lo más integral, sí. Sí, pero sí en cuanto a cómo va reaccionando ante ciertas situaciones de la vida por específicamente... algunas cuestiones que sucedieron en su infancia o el tema del abuso psicológico, pero no necesariamente esas personas desarrollan un problema mental, sino específicamente es como que tienen ciertas actitudes que sí en algún momento tienen que ser tratadas, pero para poder canalizarlas. ¿A eso se refiere más o menos, licenciado? Cada perfil es diferente, no existen dos personas iguales. Cada persona procesa de manera diferente un episodio, una situación. Es notable y notorio cómo el abuso en la infancia tiene mucha implicancia en el neurodesarrollo y en las alteraciones de personalidad. Cada vivencia es diferente, cada experiencia es distinta, cada procesamiento varía de persona a persona. El contenido genético tiene mucho que ver también con el neurodesarrollo. Por ejemplo, en el TDAH, trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Hay dos grandes genes, se llama DRD4 y DRD5. Son dos genes bastante importantes que intervienen, que son genes dominantes que intervienen en el neurodesarrollo. Si un paciente tiene una serie de factores poligénicos o muchos genes, tiene posibilidad de desarrollarlo. Ahora bien, el ARN, que es el transporte del ADN, tiene mucho que ver con nuestro estilo de vida, con cómo manejamos nuestras emociones, con el estrés, con la alimentación, actividad física, cómo descansamos. Tiene mucho que ver con nuestro estilo de vida y nuestro estado emocional. Nosotros con un buen estilo de vida, con una buena gestión de nuestras emociones, de nuestro sistema de pensamientos, inclusive nuestros sistemas instintivos, favorecemos a la activación de genes que producen salud mental. Cuando tenemos un estilo de vida degradante, favorecemos, estimulamos genes que facilitan una mala calidad en la salud mental. Entonces, es un tema bastante amplio, el abanico y la arborización es bastante amplia, ¿verdad? Pero no todos desarrollan necesariamente un trastorno mental. Y no todos tenemos algo de locura, porque es mentira, ¿verdad? Podemos tener emociones disruptivas o circunstancias que no las manejamos bien, pero eso no implica una patología mental. Por eso es importante el psicodiagnóstico y la psicología diferenciar, ¿verdad? Qué es una cosa, qué es otra cosa, y llegar al diagnóstico concluyente o definitivo, en donde podemos decir, bueno, sí, este paciente se encuentra de esta forma, este es el tratamiento a orientar, este es el delineamiento terapéutico que hay que construir con este paciente, ¿verdad? Hay pacientes que llegan como autodiagnosticados, vieron cosas en TikTok, ¿verdad? En YouTube, y viven autodiagnosticados creyendo que tienen algo que no lo tienen. Entonces van al consultorio creyendo una cosa, pero por medio del psicodiagnóstico podemos evidenciar que la sintomatología nos conduce a otro diagnóstico, ¿verdad? Es como un poquito peligroso vivir con un autodiagnóstico creyendo que
tenemos algo cuando no tenemos, o creer que todos tenemos algo de locura, o considerar que de por sí todos estamos mal, o cuando tengo una sensación desagradable o varias sensaciones desagradables ya no estoy bien. También un punto interesante, mi querida Mavi, es el siguiente. Atiéndanme bien, mis queridos. No toda persona que cree no sentirse mal implica que tenga buena salud mental. ¿Ok? No toda persona que crea que no está mal, cree que está bien, no implica que tenga buena salud mental. ¿Por qué? Y eso es más complejo. ¿Cómo? Sí, es bastante complejo. ¿Por Sí. qué? Porque se evidencia por medio de su comportamiento desorganizado. Vos hablas con esa persona drogodependiente o adicta a las drogas y te dice que está todo bien. Y cree sentirse bien. Esa persona con ira, agresiva, con conductas compulsivas, siendo workaholic, dependiente de muchas cosas. Pero hablas con aquella persona y vive en un cuadro permanente de autonegación, de escapismo y baja conciencia emocional. Por ende, no todas las personas que consideran que están bien, están verdaderamente bien o tienen buena salud mental, porque su conducta desorganizada es visible para su entorno. Y los demás se dan cuenta de que tienen un comportamiento desorganizado, desordenado, hiperacelerado, desgastante, erosionante. Pero la persona justamente utiliza esos comportamientos escapatorios como muletillas para no ver lo que está viviendo por dentro. Utiliza muletillas para ocultar lo que les pasa. Utiliza esas muletillas, utiliza el cigarrillo y el alcohol en exceso, en las farras, comportamientos compulsivos. Utiliza como muletilla para ocultar. Pueden ser traumas infantiles, desorganizaciones emocionales, alteraciones claras de personalidad, trastornos de personalidad, que son bastante difíciles de diagnosticar, porque se habla mucho, tu novio es egoísta y poco empático, es un narcisista. Se habla mucho de forma muy popular de las cosas cuando no son así realmente. Entonces, se vuelve bastante compleja la salud mental, porque no toda persona que cree estar bien lo está. Pero ¿y cómo? Y ahí es famoso. Ahora entramos en el amigo de mi amigo. ¿Me estás siguiendo, Mavi, verdad? Sí, te sigo, Okay, te sigo. perfecto. Pero ¿cómo? Bueno, como en esas personas no son de alguna manera conscientes de esa situación, si vos como persona cercana a esta persona querés de alguna u otra manera ayudarle, ¿es posible o necesariamente esta persona tiene que querer y darse cuenta por sí mismo? Porque generalmente cuando están en esa situación y vos la enfrentás o le decís, mira, Sí. yo veo que de repente puede Depende de estar cada pasando... persona, depende de cada persona. Sí, pero de repente, si es que vos Sí. estás así como dicen, en autonegación y vos Sí. te acercás y le decís, mira, estoy viendo estos comportamientos que a lo mejor pueden ser algo más que simplemente una ira desmedida. O un mal cosas hábito así. nomás. O un mal hábito. Sí. ¿Cómo haces para acompañarle o cómo haces para que esa persona Ok. pueda entrar en conciencia de que eso no puede seguir así? Bueno, es una excelente pregunta, Mario. Es verdad que la ayuda se debe generar y se debe de desarrollar en la persona. La persona debería tener pocos filtros, ¿verdad? Y debe ser más abiertas. La persona debería ser más abierta en el proceso de la ayuda. Ahora bien, hay tantas personas que viven en un estado escapista, de tanta autonegación, que tienen una vida muy estructurada con malos hábitos, con un comportamiento desorganizado, que eso ocultan sus raíces disruptivas más profundas. Eso hace que la propia persona no logre ver lo que le pasa, porque desarrolló mecanismos defensivos en forma de conductas desorganizadas. Y es tal el nivel de rigidez mental que, por supuesto, decirle lo contrario choca con sus propios paradigmas y estructuras. Por ende, no es tan sencillo siempre. Ahora bien, si queremos ayudar a una persona, necesitamos dos cosas fundamentales: empatía e interés en la salud de la persona. Siempre una persona cuando demuestra una verdadera empatía, porque a veces creemos mostrar una supuesta empatía, pero termina siendo falsa, termina siendo pobre, ineficaz,
Pero cuando yo realmente demuestro una empatía verdadera, con un interés real, en donde yo me aproximo, me acerco, empatizo, me intereso en conversar. Hay un eslogan de la OPS que me encanta, es 1 minuto puede salvar una vida. O sea, 1 minuto puede salvar una vida. Acercarme a hablar con alguien, inclusive preguntarle qué le pasa, cómo está, te veo distinto, puede salvar una vida a una persona que está en proceso de ideación suicida. ¿Ok? Entonces, ese interés y esa empatía es todo para lograr acceder. Siempre yo menciono que si queremos ayudar a alguien, tenemos que tener la habilidad para acceder y que la persona nos facilite la entrada o el ingreso. Si logramos desde ese medio, podemos nosotros inducir desde adentro a una mejor interpretación y evaluación de lo que está viviendo. Evitemos acusaciones, comparaciones, evitemos confrontar de forma agresiva, evitemos juzgar a una persona, sino desde la plataforma comprensiva podemos con mucha prudencia inferir a mejores análisis en la persona. En base a esos mejores análisis, el paciente puede empezar a encontrar y a conectar cabos en su vida. En ese proceso hay veces que nosotros creemos que ayudar a alguien es preguntarle nomás cómo está. Pero para ayudar a alguien podemos a veces requerir años. La pregunta es, ¿va a tener la paciencia y la empatía para acompañar años a una persona? A veces creemos que ayudar es, le paso el número a un psicólogo, o le decimos que está haciendo mal, o nos mostramos interesados. Pero ayudar a una persona que necesita ayuda a veces requiere mucha paciencia, mucha comprensión, sostener en el tiempo la ayuda. Y volviendo al tema anterior, cuando la persona logra interpretar mejor su estilo de vida, tenemos que hablar de los beneficios de cambiar esa conducta. Al hablar de ello, de esos beneficios de cambiar la conducta, bueno, puede empezar a darle más valor al cambio de conducta. Y luego vamos a hablar de los perjuicios de sostener esa conducta. Que él sea más consciente, que ella sea más consciente, que si sigue en ese sistema conductual, los perjuicios se van a agravar. En quinto paso, podemos acompañar en un plan estratégico de que ir cambiando. Y como yo siempre digo, mis amados, mis amadas, pequeños pasos producen grandes cambios. A veces queremos, nosotros muy interesados en el cambio, queremos que cambie radicalmente, porque no entendemos cómo es posible que esa persona viva como vive. Pero es una verdad que no tenemos su sistema nervioso, no tenemos sus vivencias personales, no sabemos exactamente qué vivió la persona. Y creemos que ayudar es inducir a cambios inmediatos y agresivos. Muchas veces no ayudamos a personas porque somos impacientes. No ayudamos a las personas porque no tenemos la posición correcta. Y volviendo a lo anterior, cuando ayudamos a elaborar un plan estratégico, pueden ser pasos sencillos, como mencioné. Desde actividad física, cambiar de dieta, los vínculos interpersonales, buscar ayuda profesional. Y ojo, el aspecto de la psicofarmacología. ¿Okay? A veces estamos muy en contra. Yo como terapeuta, yo soy promoción en 2004 la UNA, y a lo largo de todos estos años como terapeuta he evidenciado casos que son necesarios los psicofármacos, ¿verdad? Hay veces que el paciente recibe, procesa, metaboliza, distribuye y se llegan a los objetivos psicofarmacológicos correctos por medio de la psicofarmacología. Hay que evaluar cada caso. Hay pacientes que son fármacos resistentes, hay pacientes que no necesitan directamente, pero hay que evaluar cada caso si es necesario, ¿verdad? Muchas personas lo requieren. ¿Por qué? Porque los psicofármacos estabilizan la conductancia físico-electroquímica del sistema nervioso. Y si hay bajos niveles, por ejemplo, serotoninérgicos, hay un incentivo en la producción o en la retención de la serotonina en el espacio entre neuronas, haciendo que el humor mejore. Por ejemplo, no entraría tanto en esto hoy, ¿verdad? Ahora bien, hay veces que se necesita integrar un tratamiento para ayudar verdaderamente al paciente. A veces somos muy simplistas en tirar consejillos
¿verdad? Y creer que tiene que cambiar, y yo ahí ya creo que le ayudé al paciente, a la persona, y ahí soy un buen samaritano. No siempre es así. Y al último paso, luego del plan estratégico, hacemos un plan de acción. En compañía, una vez que tenemos esa confianza, pudimos ingresar dentro de la persona pudo evaluar mejor los beneficios, los perjuicios, un plan estratégico. Tenemos un plan de acción. ¿Qué hacer? ¿Qué podemos empezar a hacer? ¿Cómo yo te puedo ayudar? ¿Cómo puedo estar cerca tuyo? ¿Cómo te puedo acompañar en este proceso? Podemos salir lunes, miércoles, viene a salir a caminar juntos a la mañana y hablar. Llevamos un tereré y hablamos. Contame qué te pasa. Dejemos de negar. Hablemos. Decime lo que sentís. A veces un proceso de recuperación psicológica, una profilaxis emocional, viene desde un diálogo con un amigo. De salir a caminar y hablar, y eso hace bien. Y la persona tiene una apertura afectiva de lo que está viviendo, de cómo se siente. Y eso es, digamos, un dominó positivo, ¿verdad? Yo empiezo a hablar lo que me pasa, me empiezo a sentir bien con lo que estoy viviendo, no me siento juzgado, ahí creo que me pueden ayudar, ya no quiero estar en esta situación, me siento mal con lo que estoy viviendo. Y es una cascada saludable, donde una cosa me lleva a otra cosa. Pequeños pasos producen grandes cambios. Entonces, ese plan de acción implica que yo acompañe activamente a la persona. No es sencillamente tirar consejillos y ahí creo que ya le ayudé. Implica muchas veces paciencia, tiempo, un plan de acción, una compañía, un esfuerzo personal de estar al lado de la persona. Y de orientar también hacia un profesional de la salud mental, ¿verdad? Perfecto. Bueno, licenciado, realmente esta conversación es más que interesante. Yo creo que podemos estar horas y horas conversando esto. Hay mucho por hablar, es muy interesante, ¿verdad? Cada pregunta tuya nos ramifica hablar de muchísimas cuestiones, ¿verdad? Es muy interesante y les quiero sugerir, mis amados, mis amadas, que hablemos de la salud mental. No tengamos temor de hablar de la salud mental. La oración es la base de nuestras vidas, nuestra fe es la base de nuestras vidas. Ahora bien, a veces creemos que un trastorno psicológico proviene por falta de fe y de oración, pero no siempre es así, porque toda enfermedad psicológica es una enfermedad física y es circular. He atendido a miles de pacientes en consultorio que aseguran orar, aseguran tener fe, y no siempre tiene un impacto resolutivo definitivo en su salud mental. Repetimos, la vida espiritual es la base de nuestras vidas. La fe y la oración, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y esa fe me tiene que conducir a ser sabio en mi salud mental. Somos seres integrales, adoradores en espíritu y en verdad. Tenemos que adorar desde el espíritu y desde la verdad, desde la ciencia, desde el conocimiento. Porque Dios es la ciencia, Dios es el conocimiento. Dios sabe todo, Dios es la inteligencia. Eso implica que seamos inteligentes en el manejo de nuestras vidas. Así como un cristiano puede no tener un buen aseo en sus dientes y tener caries, un buen cristiano puede tener hábitos, circunstancias en sus vidas, situaciones que deterioran su calidad emocional, que luego más adelante, que si no se previenen, pueden ir gestando alteraciones mucho más complejas, ¿verdad? Por eso es que muchos pacientes después de los 40 años, de los 50 años, luego de haber vivido una vida desordenada y ajetreada, donde se sentían bien en sus estilos de vida, por más que vivían de forma desordenada, se sentían bien. Pero llega un punto del desgaste intrapsíquico, el desgaste emocional, que les conduce, por supuesto, a tener un estado afectivo negativo más permanente, en donde no se sienten felices, no están satisfechos con sus vidas, se cuestionan muchas decisiones de su pasado. Y se vuelven personas apáticas, con tendencia a la depresión, con alteraciones de sueño. Y por supuesto, eso en forma de embudo, ¿verdad? La persona va cayendo en ese loop ahí, en donde cada vez se siente peor, hay una mayor erosión o un desgaste emocional. Que bueno, muchos terminan en un diagnóstico oficial, ¿verdad? Por eso la salud mental es cambiante. Cambia en cada etapa o dimensión de la vida de una persona. Cada etapa o dimensión requiere un tipo de habilidad y un tipo de desafío. La salud mental se incentiva, se alimenta, se desalimenta.
La salud mental es, digamos, un marco sumamente importante que se modifica y que tiene mucho que ver con nuestra autoestima, con nuestro autoconcepto, con nuestra autovaloración. Tiene mucho que ver más con cómo dialogamos con nosotros mismos, que se moviliza internamente, ese diálogo interno. Cuánto autocontrol tengo. Porque el autocontrol es uno de los rasgos de madurez, porque a los 23, 24 años madura el lóbulo prefrontal del cerebro. Y en una de las partes de la corteza orbitofrontal y ventromedial se desarrolla el autocontrol de la personalidad, de las emociones. El autocontrol forma parte de la madurez. Por eso el autocontrol es sumamente importante, el autodiálogo interno, el autocuidado. Yo necesito cuidarme para tener una buena salud mental. Y en mi vínculo con otras personas, la empatía es determinante, la capacidad de escucha, el servicio a otras personas. Y algo determinante en la salud mental, nunca yo puedo desgastarme más de lo que me recupero. Y por supuesto, en última instancia, no menos importante, desarrollar y cultivar una vida espiritual. Es determinante. Así mismo. Muchísimas gracias. A las órdenes, gracias, Miguel, por estar con nosotros. Realmente un placer y un gusto poder escucharte. Así como lo decía antes, podemos estar horas acá conversando y de hecho que vamos a tenerte seguramente en una segunda ocasión para seguir conversando. ¿Cuándo es el Día de la Salud Mental? Entiendo yo que era septiembre, octubre más o menos. Sí. Así, entonces por ahí en otro segmento vamos a volver a estar. La semana pasada fue la semana, el Día del Psicólogo, fue la semana pasada. Felicidades. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, licenciado. Sí. Y quiero dejar un mensaje personal también para todas las personas que nos están viendo del otro lado. Que si vos estás pasando por una situación de salud mental, que no te des por vencido, que tengas esperanza, que puedas buscar ayuda. Esto es muy importante para que puedas salir de ese ciclo y sobre todo no estás solo, no estás sola. Hay personas que te aman, hay un Dios que te ama y hay personas interesadas en tu bienestar. Así que si es que estás pasando por una situación difícil, yo te animo a que puedas salir de ese círculo. Y muchas veces no lo vas a hacer solo, no lo vas a hacer con tus fuerzas. Sin embargo, hay personas como el licenciado Volpe, personas que están del otro lado como psicólogos, psiquiatras, que están preparados y capacitados para acompañarte en ese proceso de sanidad, porque es un proceso de sanidad que Dios quiere tener en tu vida. Y Él va a estar acompañándote, pero si vos también abrís tu corazón y haces tu parte para llegar a ese puerto. Entonces, gracias por estar del otro lado. Nos encontramos nuevamente en el próximo episodio de Movete a Más Podcast para seguir compartiendo más acerca de distintos temas que van a ayudarte a seguir creciendo, a seguir construyendo y a seguir siendo la versión que Dios tiene para tu vida y el propósito que Dios tiene para tu vida para que puedas cumplirlo. Así que gracias por estar del otro lado.